¿Alguna vez has sentido que el universo entero es un eco de tu propia soledad? Samuel Bello, sí. A sus 16 años, recién aterrizado en el Instituto Público Ramiro de Maeztu, en el corazón del madrileño barrio de Chamberí, esa sensación era una constante compañera, tan fiel como la mochila cargada de libros y un telescopio refractor que era su ventana a otros mundos. Madrid, con su otoño incipiente que teñía de ocres los árboles del Retiro y apresuraba el paso de los transeúntes por la calle Fuencarral, era para él un laberinto de rostros nuevos y edificios imponentes que no hacían más que acentuar su condición de recién llegado, de pieza que no terminaba de encajar. Su familia, buscando un futuro más brillante que el que ofrecía su anterior vida en un barrio periférico, había apostado por este cambio, sin saber que la brillantez a veces también ciega y hiere. Samuel, de piel oscura y luminosa como el ébano pulido, cabello ensortijado que desafiaba la gravedad con una gracia natural y ojos grandes almendrados que guardaban la melancolía de cielos lejanos, no tardó en convertirse en el centro de una atención no solicitada. El Ramiro, un crisol de apellidos con solera y futuros prometedores, no estaba acostumbrado a su tipo de brillo. El primer día, la profesora de lengua, doña Elvira, una mujer de moño tirante y gafas de media luna, le pidió que se presentara. «Samuel Bello», dijo él, con un hilo de voz que apenas superó el murmullo de la clase. Un silencio denso, casi palpable, siguió a sus palabras, roto solo por una risita ahogada proveniente del fondo. Allí, recostado en su silla con la insolencia de quien se sabe intocable, estaba Javi Ibáñez. Rubio, ojos azules como el Cantábrico en un día despejado, la camisa del uniforme impecable y una sonrisa que no alcanzaba la frialdad de su mirada. Javi era el sol alrededor del cual orbitaban los demás planetas de la clase, y Samuel, sin quererlo, acababa de entrar en su sistema solar como un cuerpo extraño, un asteroide errante. «Bello, qué apellido tan curioso para...» «Bueno», comentó Javi en voz alta, lo suficientemente audible para que todos lo oyeran, pero con un tono que permitía la negación plausible si algún adulto preguntaba. Las risas esta vez fueron más abiertas. Samuel sintió cómo la sangre le subía al rostro, quemándole las mejillas. Encogió los hombros, intentando hacerse aún más pequeño en su pupitre, deseando que la tierra se abriera y lo engullera junto con su pasión por la nebulosa de Orión y los cuentos de Isaac Asimov. Desde un pupitre cercano, Isabel Isa García, una chica de cabello castaño y mirada inteligente, observó la escena con una mueca casi imperceptible de disgusto antes de volver la vista a su libro. Los días se convirtieron en semanas, y el patrón se consolidó. No era un acoso brutal y directo al principio, sino una lluvia fina de microagresiones que calaba hasta los huesos. Comentarios inocentes sobre lo bien que se le vería en la oscuridad, preguntas sobre si en su país comían con las manos, o el clásico «¿Y tú de dónde eres realmente?». Javi lideraba la orquesta, y los demás, por miedo, por diversión o por pura indiferencia, seguían la melodía. Samuel se refugió en el único lugar donde se sentía verdaderamente él. El pequeño balcón de su piso en la calle Galileo, donde cada noche montaba su telescopio y se perdía en la contemplación de Saturno y sus anillos, en la vastedad silenciosa de la Vía Láctea. Las estrellas no juzgaban, solo brillaban, indiferentes a los colores de piel o los apellidos. En su cuaderno, un modelo antiguo de tapas desgastadas, no solo anotaba sus observaciones astronómicas, sino que también dibujaba constelaciones inventadas, mundos donde la diversidad era la norma y la inteligencia la única jerarquía. Isa, mientras tanto, seguía observando. A veces sus miradas se cruzaban con las de Samuel en los pasillos, y él veía en sus ojos una chispa de algo que no sabía descifrar. Lástima, curiosidad, comprensión. Un día en la biblioteca, mientras Samuel buscaba un libro sobre Carl Sagan, Javi y sus secuaces, Marcos y Álvaro, lo acorralaron entre las estanterías de historia antigua. «¿Qué pasa, congoleño? ¿Buscas tus raíces entre los faraones?», espetó Javi, empujándolo levemente. La palabra congoleño era su nueva favorita, usada con la misma precisión hiriente con la que un entomólogo clava un alfiler en una mariposa. Samuel se quedó sin aliento. «Soy español», susurró, más para sí mismo que para ellos. «Sí, claro, y yo soy astronauta», se burló Marcos, mientras Álvaro reía a carcajadas. Fue entonces cuando Isa, que estaba en una mesa cercana fingiendo estudiar,
Dejó caer accidentalmente una pila de libros con un estruendo considerable, atrayendo la atención de la bibliotecaria y obligando al trío a dispersarse con maldiciones ahogadas. Cuando Samuel levantó la vista, Isa le dedicó una media sonrisa y un encogimiento de hombros antes de volver a sus apuntes. Fue el primer gesto amable que había recibido en semanas, una boya minúscula en un océano de hostilidad. El acoso, sin embargo, no disminuyó, se volvió más insidioso. Un día apareció un grafiti en la puerta del baño de chicos: Samuel vuelve a la selva. Otro día su mochila apareció misteriosamente en el contenedor de basura del patio. En las redes sociales de la clase circulaban memes crueles, montajes fotográficos donde su rostro aparecía en cuerpos de simios o caricaturas racistas. Samuel aprendió a caminar con la cabeza gacha, a evitar los lugares concurridos, a comer su bocadillo solo en el rincón más alejado del patio, junto a un viejo olivo que parecía tan fuera de lugar como él. Su rendimiento académico, antes notable, comenzó a resentirse. Las ecuaciones de física se volvían borrosas, las fechas de historia inasibles. Solo las estrellas, en la quietud de la noche madrileña, le ofrecían consuelo. Don Mateo, el profesor de física y química, un hombre de mediana edad con el pelo revuelto y una pasión contagiosa por la ciencia, fue el primero de los adultos en percibir que algo no iba bien. Notó la tristeza en los ojos de Samuel, su participación casi nula en clase, el temblor en sus manos cuando le tocaba exponer. Un día, después de una clase sobre las leyes de Kepler, se acercó a él. «Samuel», dijo con voz suave, «¿te encuentras bien? Últimamente te veo distraído, y tus trabajos sobre los movimientos planetarios solían ser excelentes». Samuel se encogió de hombros, incapaz de articular palabra. El miedo a las represalias, a que Javi lo tomara aún más con él si se quejaba, era un nudo en la garganta. Don Mateo no insistió, pero sus ojos, amables y preocupados, siguieron a Samuel durante las siguientes semanas. Fue él quien anunció la Feria de Ciencias del trimestre, un evento que solía generar gran expectación en el Ramiro. «Este año el tema es la luz del universo», anunció con entusiasmo. «Espero proyectos brillantes». La idea de participar, de mostrar su verdadera pasión, encendió una diminuta llama en el interior de Samuel, pero el miedo la apagó casi al instante. ¿Exponerse así? ¿Darle a Javi más material para sus burlas? Imposible. Fue Isa quien reavivó esa llama. Se acercó a él un día en la salida, mientras Samuel esperaba el autobús en la parada de la calle José Abascal, intentando proteger su viejo cuaderno de astronomía de una llovizna persistente. «Hola», dijo ella, ajustándose la bufanda. El aire olía a tierra mojada y al humo de los castañeros que ya empezaban a aparecer por la ciudad. Samuel la miró, sorprendido. «Hola. He oído lo de la Feria de Ciencias», continuó Isa con una naturalidad que lo desarmó. «¿Vas a presentar algo? Lo de las estrellas y eso se te da bien, ¿no?» Él se sonrojó. ¿Cómo sabes?» Isa sonrió. «Te he visto dibujar en clase. Y el otro día en la biblioteca, bueno, ya sabes, vi la portada de tu cuaderno». Hizo una pausa. «Xavi es un idiota. No dejes que te afecte». Las palabras de Isa, sencillas pero directas, fueron como un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió que no estaba completamente solo. «No sé si participar», admitió él. «Probablemente se reirían». «¿Y qué?», replicó Isa con una convicción inesperada. «Que se rían. Demuéstrales que eres más que lo que ellos dicen. Además», añadió con un guiño, «necesito un proyecto interesante para no aburrirme viendo volcanes de bicarbonato». Durante las siguientes semanas, una extraña alianza se forjó entre ellos. Se reunían en la biblioteca después de clase o a veces en el Parque de Santander, cerca del cuartel general del Ejército del Aire, un lugar que a Samuel le gustaba por sus amplios espacios abiertos que le recordaban la inmensidad del cielo. Isa no entendía mucho de espectroscopia o de la curvatura del espacio-tiempo, pero era una oyente atenta y una crítica constructiva. Le ayudó con el diseño de los paneles para su exposición, le dio ideas para hacerla más visual e incluso lo acompañó una noche, con el permiso de sus padres, a una pequeña colina en las afueras de Madrid, cerca del Pardo, para observar las Perseidas con el telescopio de Samuel. Bajo un manto de estrellas increíblemente nítido, lejos del resplandor anaranjado de la ciudad, Samuel le habló de su sueño de estudiar astrofísica, de cómo la contemplación del cosmos le hacía sentir que los problemas terrenales, por dolorosos que fueran, eran infinitamente pequeños.
Bajo un manto de estrellas increíblemente nítido, lejos del resplandor anaranjado de la ciudad, Samuel le habló de su sueño de estudiar astrofísica, de cómo la contemplación del cosmos le hacía sentir que los problemas terrenales, por dolorosos que fueran, eran. Isa lo escuchó en silencio, y por primera vez Samuel sintió que alguien lo veía de verdad, más allá del color de su piel o de la etiqueta de raro que le habían colgado. Javi, por supuesto, no tardó en notar esta nueva dinámica. La amistad entre Samuel, el negrito, e Isa, una chica popular aunque algo independiente, era una afrenta a su orden establecido. Las burlas hacia Samuel se volvieron más crueles y ahora también salpicaban a Isa. ¿Qué pasa, Isa? ¿Te va la labor social o es que te gustan exóticos? Le espetó un día en el comedor, provocando las risas de su séquito. Isa le sostuvo la mirada, pálida pero firme. Déjalo en paz, Javi. Eres patético. La tensión en el instituto era palpable. La feria de ciencias se acercaba y todos sabían que algo iba a ocurrir. Dudi Matteo, consciente de la situación, habló con Samuel y con Isa por separado, ofreciéndoles su apoyo y asegurándoles que no toleraría ningún tipo de incidente. Pero Samuel sabía que Javi era escurridizo, un experto en el arte de la humillación velada, del daño infligido sin dejar huellas demasiado evidentes para los adultos. El día de la feria de ciencias llegó con un cielo plomizo sobre Madrid, amenazando lluvia. El gimnasio del Ramiro había sido transformado en un hervidero de maquetas, paneles explicativos y adolescentes nerviosos. Había volcanes de bicarbonato, por supuesto, pero también proyectos más ambiciosos sobre energías renovables, inteligencia artificial y en un rincón algo apartado, el stand de Samuel. La luz de las estrellas distantes, un viaje a través del tiempo y el espacio. Sus paneles eran sencillos, pero elegantes, con impresionantes fotografías de galaxias y nebulosas que había conseguido de la NASA y la ESA, y textos explicativos escritos con una claridad y una pasión que sorprendían. Su viejo telescopio, pulido y reluciente, ocupaba un lugar de honor. Samuel, vestido con una camisa blanca y unos vaqueros oscuros, sentía un nudo en el estómago. Isa estaba a su lado, dándole ánimos con la mirada. De Matteo pasó a desearle suerte. Confío en ti, Samuel. Tu proyecto es uno de los mejores. Javi y su grupo merodeaban por el gimnasio, observándolo todo con aire de superioridad. Samuel intentó ignorarlos, concentrándose en los últimos detalles de su presentación. Los jueces, un grupo de profesores de ciencias y un antiguo alumno del instituto que ahora era investigador en el CSIC, comenzaron su recorrido. Cuando llegó el turno de Samuel, respiró hondo. Comenzó a hablar de la luz como mensajera del universo, de cómo cada fotón que llega a nuestros ojos ha viajado durante años, a veces millones de años, trayendo consigo la historia de estrellas muertas, de galaxias en formación. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando seguridad a medida que se sumergía en su tema. Habló de la espectroscopia, de cómo la luz descompuesta revela la composición química de los astros, sus temperaturas, sus movimientos. Mostró imágenes de la nebulosa del Cangrejo, el remanente de una supernova observada por astrónomos chinos en el año 1054, cuya luz seguía llegando hasta ellos. Fue entonces cuando Javi decidió actuar. Estaba previsto que cada alumno hiciera una breve demostración práctica. Samuel iba a utilizar un puntero láser y un prisma para mostrar la descomposición de la luz. Justo cuando iba a encender el láser, la pantalla del proyector que estaba detrás de él, donde se mostraban imágenes de apoyo, parpadeó y cambió. En lugar de una foto del telescopio Hubble, apareció una caricatura grosera, un mono con la cara de Samuel, sosteniendo una banana como si fuera un telescopio. Un grito ahogado recorrió el gimnasio. Samuel se quedó paralizado, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Las risas de Javi y sus amigos resonaron, crueles y triunfantes. Esta vez la humillación era total, pública, innegable. Los profesores comenzaron a moverse indignados, pero Javi había sido rápido. Alguien, probablemente él mismo desde un móvil, había hackeado el proyector. Samuel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Quería salir corriendo, desaparecer, que la tierra lo tragara. El sueño de la astronomía, su único refugio, acababa de ser profanado de la manera más vil. El universo, que antes le parecía un amigo silencioso, ahora se sentía cómplice de su dolor. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Isa, que había palidecido de ira, se adelantó. Se plantó frente al stand de Javi, que casualmente exhibía un proyecto sobre la superioridad genética.
disfrazado de estudios sobre el ADN y las capacidades atléticas, pero con claras connotaciones eugenésicas. «Esto es obra tuya, Javi», exclamó con una voz que no admitía réplica. «Eres un cobarde y un racista». Javi intentó reírse, pero la risa sonó forzada. «No sé de qué hablas, Isa. A lo mejor su ordenador tiene un virus africano». Más risas de su grupo, pero esta vez sonaron huecas. La mayoría de los presentes, estudiantes y adultos, observaban la escena con una mezcla de horror y expectación. De Mateo se acercó rápidamente. «Javier, esto es intolerable. Vais a la dirección inmediatamente». Pero antes de que pudieran llevárselo, Samuel hizo algo que nadie esperaba. Levantó la cabeza. Las lágrimas seguían allí, pero sus ojos brillaban con una nueva luz, una luz fría y distante como la de una estrella de neutrones. Avanzó lentamente hasta quedar frente a Javi. El gimnasio estaba en un silencio sepulcral. «Puedes proyectar todas las caricaturas que quieras, Javi», dijo Samuel, y su voz, aunque baja, resonó con una claridad asombrosa. «Puedes llamarme Congo o Mono. Puedes intentar hacerme sentir pequeño e insignificante». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos azules y ahora inquietos de su acosador. «Pero hay algo que nunca entenderás». Se giró hacia su propio stand, hacia las imágenes de galaxias espirales y nebulosas brillantes. «La luz de esas estrellas», continuó, su voz ganando fuerza, «ha viajado millones de años luz para llegar hasta aquí. Ha atravesado la oscuridad, el vacío, superando obstáculos inimaginables. Es una luz antigua, llena de historia, llena de fuerza. Y cada uno de nosotros». Aquí su mirada recorrió a los presentes, deteniéndose un instante en Isa, que lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Tiene una luz así en su interior, una luz única, que nadie tiene derecho a apagar». Volvió a mirar a Javi. «Mi piel es oscura, sí, oscura y hermosa como el cielo nocturno que permite que esas estrellas brillen con más intensidad. Y mi luz, Javi, mi luz no la vas a apagar tú con tu ignorancia y tu odio». Tomó el prisma y el puntero láser. Con mano firme dirigió el haz de luz a través del cristal y un pequeño arcoíris se proyectó en la pared blanca, efímero y perfecto. «Esto es la luz», dijo en voz baja, «compuesta de todos los colores, trabajando juntos, algo que tú, con tu visión monocromática del mundo, nunca podrás apreciar realmente». El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio incómodo de antes, sino uno cargado de significado, de respeto. Javi Ibáñez, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba una paleta de emociones confusas, rabia, desconcierto y quizás una pizca de algo parecido a la vergüenza. Sus amigos apartaron la mirada. La imagen del mono seguía en la pantalla, pero ahora parecía ridícula, un testimonio patético de la pequeñez de su autor. Los aplausos comenzaron de forma espontánea. Primero unos pocos, luego más y más, hasta que todo el gimnasio resonó con una ovación que no era solo para un proyecto de ciencias, sino para un acto de valentía extraordinaria. Di Matteo sonreía abiertamente. Isa tenía los ojos brillantes. Samuel sintió que una oleada de calor le recorría el cuerpo, disolviendo el hielo que llevaba tanto tiempo aprisionándole el corazón. No había ganado una batalla contra el racismo, no del todo, pero había ganado algo mucho más importante. Había encontrado su propia voz y había demostrado que su luz, la luz de Samuel Bello, era demasiado brillante para ser eclipsada. Las consecuencias para Javi fueron severas. Expulsión de varios días, la obligación de asistir a un taller sobre diversidad y respeto, y lo que quizás más le dolió, la pérdida de su estatus de líder intocable. Algunos de sus amigos se distanciaron, incómodos por haber sido asociados con su crueldad manifiesta. Su proyecto sobre la superioridad genética fue discretamente retirado de la feria. El intercambio se había producido, el matón había sido desenmascarado y